Buenos días para todos mis hermanos. En la mañana de hoy estamos, estamos compartiendo un texto que se llama La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ya que el día anterior a este fue el día de la transfiguración y quería compartir este texto bíblico con ustedes. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro y a Juan y a Santiago y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro, y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. En esto aparecieron dos personajes que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, los cuales, envueltos en un resplandor glorioso, hablaban con Jesús de lo que estaba a punto de sucederle en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sentían cargados de sueño, pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos personajes que estaban con él. Luego, mientras estos se separaban de Jesús, dijo Pedro: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otro para Moisés y otras para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que decía. Aún estaba hablando Pedro cuando quedaron envueltos en la sombra de una nube y se asustaron al verse en medio de ella. Entonces salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo elegido. Escúchenlo. Todavía resonaba la voz cuando Jesús se encontró solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían por visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, el texto bíblico dice todo. A un buen entendedor, pocas palabras. La importancia de la transfiguración. Cómo nuestra vida puede ser transfigurada por nuestro Señor. ¿De qué forma? ¿Le permitimos a Dios que nuestra vida sea transfigurada? No lo creo. Porque si fuese así, hiciésemos caso, fuésemos obedientes y consecuentes a la obediencia que Dios nos dictamina en todo momento. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, en medio de ciertas adversidades que son necesarias para el crecimiento espiritual de cada individuo. Por lo tanto, es tan necesario que nuestro convencimiento de nuestro Señor hacia nosotros sea unitrino. Un convencimiento que permitamos que nuestro corazón sea elocuente el llamado que nos realiza en todo momento en nuestra vida personal. Es lamentable cuando nosotros disipamos nuestra vida por culpa del pecado. Ese pecado que nos lastima, que nos carcome y no nos deja crecer espiritualmente. Un pecado que nos abruma en todo momento y nos quita la paz y la tranquilidad, la cual nuestro Señor, con tanto desprendimiento y amor, se nos obsequia, nos la da, se nos dona en todo momento. Esa donación implica renuncia a sí mismo siendo Dios. ¿Y qué te invita Dios a que tú hagas? ¿A qué te invita? A que renuncies al pecado, a que renuncies a ti mismo en medio de diversas adversidades que en el camino se te van presentando y que son necesarias para tu crecimiento espiritual. Por lo tanto, hermano, es necesario que aprendas a disipar, a distinguir entre el bien y el mal, lo que te conviene y lo que no te conviene, en las necesidades profundas de que el llamado de Dios en nuestra vida interior. Mañana celebramos 7 de agosto,
Celebramos 7 de agosto. Este video lo estoy grabando un día antes. Celebramos 7 de agosto y ¿qué es la batalla de Boyacá? ¿Y qué hacemos con la batalla de Boyacá? ¿Qué historia tiene para Colombia la batalla de Boyacá? Mucha historia. Nuestros antepasados murieron allí. Pero ¿cuántas veces nuestro Señor Jesucristo murió por ti? Digamos que también esa batalla de Boyacá, en tu corazón, en tu vida, qué tan formado estás, qué tan comprometido estás con Dios. En la transfiguración, transformar tu vida. En este caso, Elías y Moisés o Elías, brillante luz reluciente, una luz inexplicable, una luz genial, una luz que invita a una disposición de recogimiento para así dominar el pecado. Un pecado que te daña, un pecado que te calcome, un pecado que en vez de ayudarte a un crecimiento de tanta profundidad, lo que hace es hacerte comerte todo aquello que Dios hace en ti y para ti. Pero no te gusta el alimento que Dios te invita, sino que te deleitas por el arrepentimiento del pecado, pero un arrepentimiento que no es justo, porque no es un arrepentimiento leal, porque no es un arrepentimiento que tú digas de corazón, hombre, he pecado contra ti, Dios, he pecado contra ti, porque soy un hijo infiel a tu mandato, a lo que tú has colocado en mi corazón. Pero Dios quiere, a través de esa transfiguración de amor, que tú elimines todo pecado alguno, que estás invitado ¿a qué? A la santidad. Todo ser humano está llamado a la santidad. Todo ser humano, sin excepción alguna. Pero esa idea que nos han metido y que nos han vendido de que no es así, que es todo lo contrario, sin ser así. El demonio ha colocado en el corazón, en la cabeza del ser humano, esa idea que es falsa, que es astuta para maldad, para que tú, como mente débil y no pones la confianza en Dios, te derrumbes y te derrotes antes de luchar. Porque la lucha tiene que ser clara, concisa, claridosa, elocuente y prudente al llamado que Dios invita a todo ser humano a que haya una luz, un cambio, una tranquilidad, un desasosiego y una esperanza por un mañana mejor, un mundo mejor, una sociedad mejor. Una sociedad donde brille la luz de Cristo. Una sociedad donde brille la gracia. Una gracia de fe y de esperanza y de amor. No una gracia, porque no existe, del mal, sino es una maldición del mal. Que tú hagas caso a lo que el demonio quiere que tú hagas con tu vida, siendo que la vida te la dio Dios y Él con tal de que tú te destruyas, te miente, te dice cuantas barbaridades te hace creer, lo que menos piensas tú, pero Diosito va a rescate por ti, va a rescate por ti, pero tú no lo ves, no lo escuchas, no lo sientes porque estás ciego, estás limitado por culpa del pecado. Matemos el pecado con el amor, con la entrega en la cruz que Dios hizo por ti y por mí, para que la transfiguración de nuestra vida sea un solo ser, una sola alma, un solo cuerpo y un solo espíritu, un espíritu de amor, un espíritu de entereza, de comprensión por el prójimo. Pero a veces lo que pasa es que hay gente que no se quiere dejar ayudar y no se ayuda. Entonces
¿Cómo vas a renunciar al pecado si ni siquiera haces el esfuerzo para renunciar al pecado? Al mismo pecado que te hace daño. No es que tú muy apegado al pecado. Claro que estás apegado al pecado, pero tienes que renunciar al pecado para que el pecado no te domine y tú domines el pecado. Porque el pecado no es de Dios. El pecado es de Lucifer, de Satanás, del demonio. El pecado no es como un acuerdo con Cristo. No, el pecado es lo peor de lo peor. Te invita a Dios a que tú cambies tu vida. Y tú la cambias si tú aceptas a Dios en tu corazón. Hermanito, no siendo más por hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y comparta todos mis videos, le des like y hagas excelentes comentarios. Hermano, suscríbete, ánimo, mucha fortaleza y Dios te bendiga. Nos vemos cuando Dios lo permita. Chao, chao.